Hola, yo soy Stefania Guzzi y les hablo desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a esta nueva entrega de consultorio. A ustedes, gracias siempre por estar. Hoy quiero empezar agradeciendo a uno de mis seguidores, a Igor Mendoza, por sugerirme este tema. Gracias, me pusiste a estudiar. Me encanta eso, por cierto. Vamos a hablar del síndrome de hubris o ibris. Se puede decir ibris o ubris, es igualmente correcto. ¿Qué significa ibris? En griego la palabra ibris significa una persona que carece de humildad, que es una persona, estoy buscando la definición precisa, que es orgulloso, presuncioso y arrogante. Esa es la definición de hubris o ibris en griego. Entonces, este término se acuña a este síndrome. Este síndrome no está catalogado en los libros de la Organización Mundial de la Salud, pero todo el mundo lo utiliza como tal, porque ya vamos a explicar cuáles son las características que el autor narra en relación a él. El autor es un expolítico, doctor David Owen. También ha sido utilizado por el psiquiatra Jonathan Davidson y ha tenido varias, estoy leyendo en el artículo, y ha tenido varios estudios que evidencian este síndrome. Las personas que sufren este síndrome son personas que están en un poder político, en un poder económico, dueños de grandes empresas o dueños de grandes emporios. Y sostentan un gran poder económico, un gran poder de toma de decisiones. Y ahí está lo interesante, porque tienden, según sus características, y las vamos a leer cada una de ellas, me voy a permitir leerlas para no perder el foco de lo que la investigación dice. Para llegar a identificar este síndrome, en las personas se necesita la presencia de al menos 3 de los siguientes síntomas. 1. Forma exagerada de enfocar asuntos normales y de darse mucha importancia a sí mismo, acompañado de conductas arrogantes y soberbias. 2. Desprecio y envidia hacia los demás, a los que no duda en vencer a cualquier precio. Confiada exagerada en sí mismo, lo cual le lleva a ser excesivamente imprudente e impulsivo. Preocupación excesiva y desmedida por la imagen, las excentricidades y el lujo. Sensación de superioridad sobre los demás y con mucha prepotencia. Convencimiento de que no tiene que dar explicaciones a sus iguales, a sus amigos o a la sociedad, pero sí a personas más elevadas y con más poder. La pérdida de poder le conduce a una rabia, a un rencor y a la desolación. Y por último, alejamiento progresivo de la realidad. Estas características, como dijimos, el doctor Owen considera que debe haber 3 para decir que uno tiene el síndrome de hubris. Pero leyendo en otras bibliografías, había situaciones muy interesantes donde se había hecho el análisis de muchos políticos pasados y muchas personas de la historia que definitivamente tenían el síndrome de hubris. Y leyendo, hubo unas situaciones que me parecieron muy interesantes. Los césares de la Roma antigua, cuando llegaban a Roma y los festejaban y le daban la corona de al loro, en italiano, al loro es, se me escapa el nombre castellano, pido disculpas,
siempre había una persona que les recordaba: tú eres un ser humano con virtudes y defectos, para que ellos no se posicionaran en el papel de superhéroes, ¿no? Porque así además eran recibidos en la Roma antigua. Entonces me parece muy, muy interesante. Otro de los, hay un libro que escribió Owen y lo tengo aquí en la mano, el resumen. El libro se llama, ya les voy a decir, La patología del poder. El doctor Owen escribió este libro y describe algunos síntomas también, más en profundidad, ¿no? Y dice que son indiferentes a la forma de pensar que puedan tener los demás. No escuchan las recomendaciones o los consejos que otros le puedan dar, porque como todos los sienten inferiores, pues ¿a quién le voy a hacer caso sino a mí mismo? Yo no quiero hacer ninguna comparación con nadie, ni quiero que se me malinterprete este síndrome de Udris, pero sería interesante que cada uno de nosotros pudiera hacer una remembranza de la historia de cada uno de nuestros países y ver quiénes de los personajes políticos que nos acompañaron sufrían de este síndrome. Parece que esta enfermedad del poder de alguna manera los arropa y es como si el poder tuviese tanta fuerza y tuviese tanto poder, que hace que olvidemos, los seres humanos olvidemos de cuáles son los principios y los valores que tenemos cada uno de nosotros y por quién debemos realmente trabajar por el otro, trabajar por un pueblo que me eligió, trabajar por unas necesidades sociales que a lo mejor prometí cumplir. Pero más allá de eso, yo pregunto y les pregunto a cada uno de los que me están viendo en este momento, ¿quién sufre del poder como enfermedad? Este síndrome de Udris lo tienen todos lo tenemos y tenemos que aprender a manejarlo. Cuando nos dan un mínimo de poder, cómo nosotros nos manejamos con los otros, cómo nos manejamos con mis pares, con mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Soy un jefe déspota, soy una persona que no escucha, se hace lo que yo digo y punto. O soy una persona o soy de esos líderes que soy capaz de escuchar porque lo que tú me dices para mí es importante y necesario, porque me va a permitir, por ejemplo, aprender de ti, por ejemplo. O soy de las personas que considera que tengo la verdad absoluta en mis manos y por lo tanto cualquier cosa que se me diga que pueda ir en contra de ella no va a ser escuchada porque mi verdad es la única que vale. Las personas que ostentan poder no tienen la verdad absoluta. Las personas que ostentan el poder es porque la sociedad se los ha dado de alguna manera y ellos se deben a ese mandato que los pueblos le han dado en un momento determinado. Sueno casi política ahora que me escucho, pero al final es así, eso es el poder. Pero la connotación que yo le dé a ese poder va a depender definitivamente de la formación que yo tenga. Si yo tengo una formación en principios y valores, si yo soy una persona que cree en lo que digo y creo en lo que los otros me dicen, evidentemente el poder va a ser manejado de otra manera y no con arrogancia, no con Idris o con Udris, no. Va a ser manejado desde la humildad que se requiere para reconocer si me he equivocado y enmendar ese error, por ejemplo. Pero más allá de las enmiendas o no, quería realmente que pudiésemos
repasar esas características cuando tengan un chance, repásenlas. Y díganme qué personaje de la historia en un momento les puede recordar que puede tener esta enfermedad de poder. Todos nuestros presidentes lo tuvieron. Todos los emperadores, todos los reyes lo tuvieron. O algunos realmente llegó a manejar el poder de manera eficaz y efectiva para poder gobernar sin sentir que hago harina a los demás. Como decía Manolito en los cuentos de Mafalda. Para llegar al poder hay que hacer harina a los demás. No es necesario. Para llegar al poder lo único que necesito ejercer es la honestidad, la valentía de trabajar para los otros, teniendo como muy claro que fui colocado en ese lugar para representar una sociedad. Bueno, los leo, escríbanme, +58 414 328 8384 o escríbanme a mi correo stefania.aguzzi@gmail.com. Si quieres, suscríbete por favor, activa la campanita, dale like, mándale este podcast a cualquiera que tú creas que le puede interesar. Hagamos crecer nuestra comunidad, hagamos que consultorio pueda llegar a mucha más gente, porque al final esa es la intención, el poder crear la mejor versión de cada uno de nosotros. Me despido, mi nombre es Stefania Aguzzi y recuerden, desde Caracas, Venezuela, importante eso, sobre todo hoy. Les mando un abrazo. Gracias siempre por estar. Un abrazo, hasta la próxima entrega.